Bienvenidos a ReverQuest maníacos, a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, ya sabéis, vuestro canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y vamos hoy con un nuevo análisis de un juego de VR, en este caso que va a estar disponible para prácticamente todas las plataformas, para Sony PSVR 2, para PSVR y también para visores Quest. El juego en cuestión se llama TOS, se estrena hoy mismo. Probablemente cuando estéis oyendo esta review o viendo esta review todavía no esté publicado, pero a lo largo del día se publicará, se hará público. Y este juego llamado TOS, pues como os digo, costará 19,99 en cualquiera de las plataformas, 19,99 euros. Y por supuesto dar las gracias a sus creadores por habernos facilitado algunas keys de su juego para la review que os voy a compartir a continuación. Hay que decir que esta review, como hemos hecho en otras ocasiones, va a ser una review compartida entre la versión de PSVR y la de PSVR 2, el visor de Sony. Bien, ¿cómo podríamos definir TOS? Pues TOS es un juego, yo lo definiría como un juego de plataformas aéreo o acrobático, como lo queráis decir. Nosotros nos ponemos en la piel de un mono, de ahí que yo haya puesto en el título Hagamos el mono en VR. Y la verdad que es un juego que es muy interesante, sobre todo por la nueva perspectiva que añade al mundo de la VR, un juego de plataformas con acrobacias, dirigido un poco a las acrobacias, que nos recuerda a muchos juegos clásicos de pantalla de plataformas, pero que nos pone, como digo, en la piel de un mono y además en primera persona, con lo cual el disfrutar de un juego de plataformas al uso, pero con las características de estar en primera persona y sentir todos los eventos que vamos a presenciar en primera persona, lo hace muy atractivo, al menos para mí, sobre todo novedoso y atractivo. En el juego vamos a tener una especie de mascota, que es como una pantalla pequeña de televisión, que nos va a ir animando los distintos niveles que vayamos superando y nos va a dar una serie de premios. Por otro lado, también el objetivo del juego es un poco ir superando los distintos escenarios que se nos proponen. Tenemos que llegar desde el punto de salida al punto de llegada, donde hay un cuadro verde que tenemos que tocar con nuestras manos. Y bueno, pues conforme avance el juego, lógicamente irá avanzando también o evolucionando la dificultad. El juego está dividido en varias series de niveles que dentro de ellos tienen a su vez como 10 niveles más o menos aproximadamente, y que no sé si son 10, 8, 10 por ahí, no los he contado exactamente, pero vamos, bastantes niveles dentro de cada nivel, donde nos vamos a centrar en alguna característica concreta. El primero es como una especie de tutorial introductorio y después vamos a ir aumentando la dificultad utilizando plataformas móviles, utilizando trampolines, etcétera, etcétera, lo cual cada vez va haciendo que el juego sea más difícil y también a la vez más divertido. Bien, hay que decir que en ambas versiones el juego está enfocado, tanto en PSVR como en PSVR 2, está enfocado a un juego que nos pretende meter en un mundo divertido, en un mundo entretenido, muy colorido, con un diseño muy cercano, muy ameno, y en el que básicamente la diversión es el punto número uno que se nos inculca en el juego. El juego tiene una pequeña narrativa, como es la que he comentado, llegar al otro punto de cada nivel, y a la vez, cada vez que terminemos cada serie de niveles, nos darán una pieza de un cohete, en este caso, hasta donde yo he llegado, que iremos convirtiendo en una realidad. Bueno, pues como digo, a nivel visual está muy chulo, está muy divertido, no son gráficos complejos, pero nos transmite toda la esencia de un juego de plataformas en un formato de primera persona y en un formato novedoso como es la VR, donde nos podría ser difícil imaginarnos un juego de este tipo, y sin embargo los chicos creadores de TOS lo han conseguido transmitir de una forma maravillosa. El juego, bueno, pues ya digo, visualmente está muy atractivo. En las dos versiones
luce igual de bien prácticamente. No notamos en la versión de PSVR 2 el uso del panel OLED o del HDR especialmente. Se parecen mucho las dos versiones, tanto PSVR como PSVR 2 en ese sentido. Y por ejemplo, a nivel sonoro pues también está muy correcto, con una banda sonora divertida que nos anima a seguir probando, a seguir intentando superar los distintos retos que se nos proponen. Por cierto, que el juego en ese sentido de hacernos jugar una y otra vez para superar los niveles, como es muy típico también de los juegos de plataformas, está muy bien enfocado y consigue su objetivo. A nivel sonoro diría que incluso la versión de PSVR 2 suena como más contundente, tanto las músicas como los efectos de sonido. No es una diferencia abismal, pero diría que me gustó más cómo sonó en la versión de PSVR 2, más contundente, con bajos más precisos, etcétera. Y bueno, pues el juego tampoco tiene demasiada historia, en el sentido de que pues se trata de eso, de ir superando niveles cada vez más difíciles, con plataformas móviles, como he dicho antes, con obstáculos, con pinchos y demás, que tendremos que ir superando de la manera más ingeniosa, porque lo que sí nos incita mucho el juego, por un lado, es la adictividad, es decir, que nos incita a jugar una y otra vez y cuando nos atascamos en un nivel intentar superarlo, pero es que además tiene muchas veces en algunos niveles un punto de estrategia, de habilidad, que pues es muy interesante, que no es simplemente tirar para adelante y ya está, sino que a veces para superar los niveles pues hay que currárselo un poco. Por cierto, que durante el nivel el objetivo, aparte de llegar al otro punto del nivel, es coger un plátano que a veces está completo y a veces por partes a lo largo de ese nivel, y cuantos más plátanos cojamos, lógicamente más puntos obtendremos. Pues el juego, ya os digo, está enfocado a ser un juego divertido, ameno para toda la familia, y que a mí me ha hecho pasar muy gratos momentos cuando lo he estado probando, y que me parece un título, ya digo, novedoso, atrevido, y que además pues el objetivo que perseguía yo creo que lo han conseguido con creces, además a un precio muy asequible en todas sus versiones, a 19,99 euros. En cuanto a los defectos propios de las PSVR 2, defectos entre comillas, es decir, las cosillas que a veces tienen las PSVR 2 que lo hacen pues que sus versiones a lo mejor no luzcan tanto, en cuanto a lo que es el efecto Mura, prácticamente es inexistente, no lo notamos en ningún momento, y respecto al efecto ghosting no tenemos ningún tipo de efecto ghosting, con lo cual en ese sentido perfecto. Y en el punto quizá donde he visto también que la versión de PSVR 2 luce más es en el punto de la fluidez, y en un juego de este tipo de habilidad, de precisión, es muy importante. Porque creo yo que en temas de fluidez y demás la versión de PSVR 2 luce mejor que la de PSVR. Bueno, yo la de PSVR tengo que decir que la he probado tanto en Pico 4 como en MetaQuest 2, y he de decir que, como ha ocurrido con otros juegos, la versión de Pico 4, al no tener los 120 Hz, pues es un poquito más, no mucho, pero un poquito más atropellada, a pesar incluso de que el juego soporta OpenXR y por tanto he podido usar el OpenXR Toolkit. Pero a pesar de esto, el juego, al no ir tan fluido, no te permite esa precisión que sí te permite la de PSVR 2. Por otro lado, la versión de MetaQuest 2, que sí tiene 120 Hz, se nota que el juego va más fluido y se es más preciso en los movimientos, en los saltos, sobre todo cuando hay que saltar sobre trampolines, que hay que ser bastante precisos para conseguir llegar al objetivo. Pues aquí se denota mucho los 120 Hz de las PSVR 2, donde los niveles me los iba pasando pues bastante rápido, y sin embargo en Pico 4, por ejemplo, cuando lo he utilizado, pues me costaba más algunos niveles superarlos, sobre todo, como digo, el tema de los trampolines y alguna que otra cuestión más que requiere más de habilidad que de fuerza, digamos así. Por cierto, que en el juego a nivel de mecánicas VR tenemos mecánicas de agarre que están muy bien realizadas, mecánicas también de balanceo, es decir, con nuestras propias manos o brazos, mejor dicho, como si fuéramos un mono, digamos así, pues vamos a tener que darnos impulso, tendremos que, según la fuerza y la amplitud de nuestro balanceo con las manos,
pues vamos a hacer que nuestro protagonista llegue más lejos, dependiendo de si pues las plataformas a las que tenemos que llegar están más lejos, más cercas, más altas, más bajas. La precisión la tendremos que realizar, ya digo, con los brazos, y en este sentido está muy bien implementada esta mecánica. Bueno, también está la mecánica de darle al botón, que también es interesante, y tampoco tiene muchas más mecánicas implementadas el juego, ni tampoco las requiere para el objetivo que persigue. Por tanto, pues como veis, bueno, pues es un juego que yo recomiendo encarecidamente porque es extremadamente divertido, no es caro, está disponible para cualquier plataforma que dispongáis, ya digo, visores Quest, PSVR 2 y PSVR. Si tuviera que hacer un balance de cuáles son las mejores versiones entre la de PSVR 2 y PSVR, bueno, están muy cerca una de otra. Quizá tenga un plus más la versión de PSVR 2, sobre todo dependiendo del visor que usemos. Y el visor que usamos para PSVR tiene 120 Hz, probablemente no haya prácticamente diferencia con PSVR 2, pero sin embargo si utilizamos unas Pico 4 yo al menos sí he notado que el juego no va todo lo fluido y todo lo preciso que debiera, debido a que las Pico 4, como sabemos, tienen 90 Hz. Por lo demás, las dos versiones son prácticamente iguales a nivel visual, a nivel sonoro, a nivel de aplicación de mecánicas, son bastante parecidos y no hay tampoco que destacar uno sobre otro, básicamente lo que he mencionado. Y bueno, pues como digo, el juego para mí muy recomendable, os lo vais a pasar pipa si os animáis a comprarlo. Y pues eso, es un juego de entretenimiento para pasar un buen rato, para superar los niveles y para tener esa sensación de estar metidos dentro de un juego de plataformas en primera persona y con una, digamos así, un enfoque aeróbico, que es muy interesante. A mí me ha parecido súper interesante cómo han implementado las distintas técnicas y los distintos tipos de obstáculos para hacerlos agradables, para hacerlos chulos y para hacerlos viables en un juego de primera persona en VR. Así que mi enhorabuena a los chicos creadores de TOS. Yo ya vi el juego en su momento, el Upload Showcase, cuando lo anunciaron, y me pareció muy interesante. Y ahora que lo he podido disfrutar gracias a la key que nos han proporcionado los chicos creadores del juego, pues la verdad que me parece muy interesante. Me parece que es un juego que hay que tener y que hay que disfrutar, y que además, como digo, tiene un precio bastante bajo. Y nada más, ReverQuest maníacos, espero que os haya parecido útil la review de hoy. Espero que sigáis disfrutando de la semana. Ahora viene un día de fiesta, y por lo menos aquí en Málaga. Y pues nada, ya nos acercamos a las MetaQuest 3. Esperamos vivir juntos toda esta experiencia de la salida de la MetaQuest 3. Y en todo caso, pues lógicamente cuando salgan MetaQuest 3, todos estos juegos que estoy comentando podrían tener alguna variante, puesto que ya sabéis que las MetaQuest 3, por ejemplo, en el caso concreto de este juego, tiene 120 Hz, incluso casi posibilidad de 144 Hz, y por tanto, pues probablemente el juego vaya mejor que en Pico 4. Ya lo comentaremos en su momento. Bien, ReverQuest maníacos, suscribíos al canal si no lo habéis hecho y marcad la campanita en todos para que no se os pase ningún contenido. Dadle a me gusta al vídeo si os ha parecido interesante, si el juego os ha gustado y si os ha parecido atractivo. Y dejadme comentarios en la zona de comentarios para saber si el juego os gusta, si os llama la atención, si lo vais a comprar o cualquier duda que podáis tener sobre el mismo. Nos vemos pronto, ReverQuest maníacos. Chao, chao.